Nunca imaginé que la traición vendría de mi propia familia. Hay momentos en la vida en los que el alma se detiene, no porque alguien te haya herido físicamente, sino porque alguien te rompió desde adentro. Alguien que juraste que siempre estaría a tu lado. Alguien por quien diste todo. Esta historia no es ficción. No es exageración. Es real. Como tantas otras que aún se cuentan en susurros entre mujeres mayores, en cocinas con olor a café amargo o en lágrimas que nadie más ve. Y tal vez, al escucharla, descubres que también podría ser la tuya. Ella no buscaba atención. Solo era una madre. Una mujer de esas que aprendieron a amar en silencio, a sacrificar sin aplausos, a cuidar sin descanso. Su vida entera fue un acto de entrega, por su hijo, por su hogar, por un sueño de familia que se mantuviera unida. Desde que lo tuvo en brazos por primera vez, supo que lo protegería a toda costa. Lo cuidó sola. Lo vio crecer con orgullo. Lo vio caerse, levantarse, llorar, reír. Lo ayudó a cruzar la infancia, la adolescencia y lo empujó con amor hacia la vida adulta. Ella era el tipo de madre que cocinaba lo que a él le gustaba, que escuchaba sus historias con los ojos brillando, que se sentía completa con tan solo verlo sonreír. Él era su motor, su propósito, su orgullo. Y aunque muchas veces se sintió sola, nunca le faltó el corazón lleno, lo tenía a él. Hasta que un día apareció ella, la nuera, jovencita, simpática, moderna, llena de palabras dulces y frases elaboradas. La trajo a casa como quien presenta una joya. Y ella, la madre, la recibió como se recibe a alguien que, supuestamente, va a cuidar del ser más importante de tu vida. La trató con respeto, con cariño, con apertura. Porque una madre feliz es aquella que ve a su hijo feliz, ¿verdad? Al principio todo parecía perfecto. Sonrisas en las cenas, conversaciones educadas, comentarios amigables. Pero lentamente, como una gota de agua constante que horada la piedra, los gestos comenzaron a cambiar. La nuera dejó de mirar a los ojos. Empezó a responder con frialdad, a evitar conversaciones profundas, a no asistir a los almuerzos dominicales, a poner excusas. Y lo peor, el hijo comenzó a seguir el mismo camino. Ya no había tantas llamadas, ya no había abrazos largos, ya no había esa confianza antigua que unía a madre e hijo como una cuerda firme. Ella lo sentía, pero se decía a sí misma que era solo una etapa, que era normal, que ahora él tenía su nueva vida. Hasta que un día, como quien sin querer destapa una herida, entró a su cuenta de Facebook. No sabía por qué. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue la vida advirtiéndole de un golpe que no se puede evitar. Y allí lo vio. Una publicación larga, escrita con intención, sin nombres, pero con suficientes detalles como para que todos supieran quién era la persona a la que se refería. Su nuera, hablando de ella, acusándola de ser una suegra controladora, invasiva, dañina, pintándola como una mujer amargada que no sabía su lugar, que interfería en su matrimonio, que era una carga para la relación. Las palabras estaban adornadas con ese tono que suena empático, pero que es venenoso, como quien lanza una piedra con guantes de seda. Y lo peor no fue leer eso. Lo peor fue lo que vino debajo. Los comentarios, las reacciones, gente aplaudiendo su valentía. Personas opinando sobre una historia que no conocían. Algunas mujeres diciendo yo también viví eso. Otras diciendo qué horror, qué suegra tan tóxica. Y entre todos esos comentarios, uno brillaba como una daga, el de su hijo. Te entiendo, amor. Estamos juntos en esto. Qué valiente fuiste en contarlo. Esa frase, tan corta, tan simple, tan destructiva, la leyó 1, 2, 10 veces. No lo podía creer. Su hijo, su niño, el mismo que abrazaba sus piernas cuando tenía miedo, el mismo que la llamaba mi reina, el mismo que lloraba en su hombro cada vez que la vida lo golpeaba, ahora la juzgaba sin oírla, sin defenderla, sin mirarla a los ojos. No había gritado, no había insultado, no había hecho nada más que ser madre. Pero en esa red social, su historia había sido reescrita por otra persona. Y todos, incluso él, lo habían creído. Esa noche no pudo dormir. El silencio de la casa era abrumador. El corazón no dolía como cuando uno se golpea. Dolía como cuando algo se rompe y sabes que no tiene arreglo. Era una herida profunda,
sorda, que te cambia por dentro. Y aunque nadie la vio llorar, lloró. Lloró en silencio, como lloran las mujeres fuertes cuando nadie las ve. Pero lo que más le dolió aún estaba por venir. Antes de que ella llegara, éramos solo él y yo. Dos personas con una historia profunda, tejida con sacrificios, con silencios que decían más que las palabras, con gestos cotidianos que para nosotros significaban todo. No teníamos una vida lujosa, ni un futuro garantizado, pero teníamos algo que pocos entienden hasta que lo pierden, unión verdadera. Esa que no depende del tiempo ni del espacio, sino del amor sembrado día con día, año tras año. Lo crié sola, sin ayuda, sin respaldo. No hubo nadie más en nuestras noches difíciles, en las enfermedades, en las cuentas sin pagar, en los días de fiesta sin regalos, solo yo. Y no lo digo con resentimiento, lo digo con orgullo, porque, aunque fue duro, lo volvería a hacer 1000 veces si eso significara verlo feliz otra vez, aunque sea por un segundo. Desde que era pequeño, él fue un niño dulce. Lloraba cuando me tenía que dejar para ir a la escuela, pero regresaba corriendo con los brazos abiertos. Me contaba todo, desde quien le robó el lápiz hasta quien lo eligió como compañero en educación física. Y yo lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo. No había nada más importante para mí que sus historias, sus miedos, sus sueños. Cuando aprendió a leer, me traía libros para que los leyéramos juntos. Cuando aprendió a escribir, me dejaba notitas escondidas entre mis cosas. Te amo, mamá, escrito con lápiz en un pedacito de papel arrancado del cuaderno. Guardé cada una. Las tengo aún, aunque él ya no me escribe nada. Recuerdo con claridad cuando consiguió su primer trabajo de medio tiempo. Llegó ese día con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Me abrazó como si hubiera ganado un premio, y me dijo: «Ma, lo logré. Todo esto es por ti». Y yo, que había enfrentado tormentas para que él pudiera llegar ahí, solo pude llorar. No por tristeza, sino por esa mezcla de alivio y orgullo que pocas veces se siente con tanta intensidad. Cuando entró a la universidad, sentí que me graduaba con él. Iba a las juntas escolares, lo ayudaba a prepararse para sus entrevistas, le planchaba la camisa con tanto esmero como si fuera a ver al presidente. Nunca dejé de estar. No importaba si estaba cansada, si no tenía dinero, si el cuerpo me pedía descanso, mi corazón me pedía estar ahí, y yo le obedecía. Éramos un equipo. Así lo sentíamos. Él confiaba en mí. Me contaba sus preocupaciones, sus metas, incluso sus errores. Había veces que se equivocaba, como todos, pero siempre volvía a casa, siempre me miraba con esa mezcla de culpa y cariño, y me decía: «Ma, tú siempre tienes la razón». Y aunque no siempre la tenía, esas palabras me hacían sentir que mi papel de madre tenía sentido. Cuando me dijo que estaba saliendo con una chica, lo noté emocionado. Me habló de ella con ternura, con ese brillo en los ojos que solo se ve en los inicios. Me alegré por él. De verdad. Yo quería que encontrara a alguien que lo cuidara, que lo respetara, que lo amara. Me preparé para conocerla, para abrirle las puertas de mi casa, más importante, de mi corazón. La primera vez que vino a casa, fue cordial, educada, hasta simpática. Trajo un pastel y me llamó suegra con una sonrisa. Yo le devolví el gesto con cariño. No tenía motivos para desconfiar. Si él la había elegido, debía ser una buena mujer. Yo nunca fui de esas suegras, entrometidas que quieren decidir sobre la vida de sus hijos. Yo solo quería verlos bien. Y si ella lo hacía feliz, ¿quién era yo para oponerme? Los primeros meses fueron tranquilos. Compartíamos comidas, algunas salidas. Me ofrecí a ayudar cuando supe que se mudarían juntos. Pensé que si mostraba disposición, si me mantenía cerca pero sin invadir, todo fluiría. Qué equivocada estaba. Con el paso del tiempo, empecé a notar cosas, pequeñas, casi imperceptibles, pero que una madre siente. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas se acortaron. Ya no me preguntaba cómo estaba, ni siquiera si necesitaba algo. Había distancia, una especie de barrera invisible que antes no existía. Una vez, cociné su platillo favorito y los invité a comer. Ella llegó tarde, se sentó con el celular en la mano y apenas me dirigió la palabra. Cuando intenté contar una anécdota de la infancia de mi hijo, hizo una mueca, como si la estuviera incomodando.
Y él no dijo nada. Solo bajó la mirada y dejó que el momento pasara. Otra vez, en plena comida, intenté servirle más arroz a mi hijo, como siempre lo hacía, por costumbre de mamá, y ella se adelantó, tomó su plato y dijo, él ya puede servirse solo. Con tono seco, sin una sonrisa. Él sonrió nervioso. Todos rieron, menos yo. Pero no dije nada, porque una madre sabe callar cuando lo hace por amor. Porque pensé que era solo una etapa, que era adaptación, que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible. No quería generar conflictos. No quería que él sintiera que tenía que elegir. Así que me fui haciendo chiquita, invisible. Me alejé un poco, esperando que él lo notara, que preguntara. Pero no lo hizo. Y fue justamente cuando creí que nuestra familia estaba por fin completa, que todo comenzó a romperse. Cuando ella llegó, yo abrí las puertas y también el corazón. Porque eso hacemos las madres que aman de verdad. Damos la bienvenida a quien nuestro hijo ama. No juzgamos, no sospechamos, no exigimos explicaciones. Solo confiamos. Y yo confié. Tal vez más de lo que debía. Recuerdo el día en que me la presentó. Estaban tomados de la mano, nerviosos, como si fueran adolescentes. Ella traía una sonrisa ensayada, una de esas que parecen amables pero que no terminan de tocar los ojos. Me llamó suegra con tono de broma, como para romper el hielo. Yo sonreí, le ofrecí café, preparé algo especial para cenar. Quería que se sintiera cómoda, que sintiera que esa casa también podía ser suya si venía con buenas intenciones. Desde el principio hice un esfuerzo consciente por no entrometerme. No quería ser la típica suegra metida que da opiniones sin que se las pidan. Al contrario, preguntaba poco, escuchaba mucho, ofrecía ayuda solo si me la pedían. Respeté su espacio, respeté sus tiempos, respeté su lugar, incluso más de lo que ella respetó el mío. Al principio parecía todo en orden. Ella era educada, algo distante, pero no grosera. Venían a comer de vez en cuando. Me traían algún postre, se sentaban a platicar. Yo observaba, en silencio, cuidando no decir nada que pudiera malinterpretarse. Me repetía a mí misma que era una nueva etapa, que las cosas cambian, que ahora debía hacerme a un lado un poco. Pero con el tiempo empezaron los detalles. Esas pequeñas señales que solo una madre percibe, aunque nadie más las vea. Cuando hablaba de alguna historia del pasado, de cuando mi hijo era niño, ella hacía un gesto. A veces desviaba la mirada. Otras veces sonreía con los labios apretados, como si le molestara que yo existiera antes de ella. Una vez, en una comida familiar, estábamos todos en la mesa. Había cocinado su platillo favorito. Al servirle, ella tomó el cucharón antes que yo y dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo la oyera, él ya no necesita que lo consientan tanto. Como si el amor que yo daba desde antes de que ella apareciera ahora fuera una ofensa. Como si ser madre fuera un papel que debía devolver porque alguien más había llegado. Mi hijo no dijo nada. Solo sonrió incómodo. Hizo como si nada pasara. Y yo, por no arruinar el momento, también sonreí. Guardé el comentario en el corazón, junto con otros que vinieron después. Porque no fue uno, ni dos. Fueron muchos. Como cuando me dejaron fuera del festejo de cumpleaños. Me enteré por una foto publicada. Cuando lo llamé para preguntar por qué no me habían invitado, él respondió, es que queríamos algo más íntimo, algo entre amigos. ¿Y yo? ¿Qué era entonces? ¿Un adorno de su pasado? ¿Una figura decorativa que se guarda cuando ya no combina con el ambiente? También empezaron a tomar decisiones importantes sin decirme nada. Me enteraba por terceras personas o por redes sociales. Cambios de casa, proyectos nuevos, hasta una cirugía menor que él tuvo, y nadie me lo dijo. Antes, él me llamaba hasta por un dolor de muela. Ahora, yo era la última en saber. Intenté justificarla muchas veces. Pensaba, tal vez se siente insegura. Tal vez no tuvo una buena relación con su propia familia. Tal vez solo necesita tiempo. Pero los meses pasaban y las cosas no mejoraban. Al contrario, yo me volvía más invisible, más descartable, más incómoda. Una tarde, sin querer, escuché una conversación entre ellos. Ella decía, tu mamá se mete en todo. Yo ya no la aguanto. Y él no la corrigió, no la defendió.
No dijo, ella solo quiere ayudar. Solo se quedó callado. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a apagarse. No de enojo, sino de tristeza, porque sentí que lo estaba perdiendo. A él, al niño que abracé cuando lloraba por primera vez, al joven que me agradecía por cada pequeño gesto, al hombre que siempre me decía, eres mi todo, mamá. Quise hablar con él. Le dije con el corazón en la mano que sentía que las cosas habían cambiado, que me dolía no tenerlo cerca como antes. Me miró con ternura, pero también con distancia. Me dijo, mamá, estás exagerando. No es tan grave. Solo estás sintiéndote desplazada, pero eso no está pasando. Y yo, que conocía cada uno de sus silencios, supe que sí estaba pasando, que él lo sabía, pero no quería admitirlo. Tal vez porque dolía, tal vez porque era más fácil mirar hacia otro lado. Aún así, me quedé callada. Tragué mis lágrimas, me repetí a mí misma que era solo una etapa, que en algún momento él abriría los ojos, que entendería, que volvería. Pero lo que parecía apenas pequeñas diferencias, pronto se transformaría en algo mucho más grande. Yo empecé a desaparecer dentro de mi propia casa, y no fue de un día para otro. No hubo gritos, ni discusiones, ni portazos. Fue algo mucho más cruel. El olvido silencioso, la indiferencia disfrazada de rutina, los pequeños gestos que te van borrando sin que nadie lo note. Al principio, era yo quien organizaba las comidas familiares. Ponía la mesa con cariño, preparaba los platillos favoritos, encendía la vela aromática que siempre usaba cuando quería que todo fuera especial. Esperaba con ilusión a que tocaran la puerta. A veces no llegaban. A veces llegaban tarde. Y cuando estaban ahí, se sentaban sin mirarme a los ojos. Hablaban entre ellos y se iban pronto, como si solo hubieran pasado a cumplir. Un día cociné mole, como cuando él era niño. Siempre le encantó mi mole. Me esmeré. Desde la mañana estuve preparando todo. Les mandé mensaje para invitarlos. Me contestaron 3 horas después, diciendo que ya habían comido fuera. Y ahí me quedé, sentada frente a la mesa servida, el mole enfriándose, el corazón apretado. Y nadie llegó. Otra vez, le mandé un mensaje a mi hijo preguntando si podía ayudarme a mover una cómoda del cuarto. Antes, él venía sin que yo tuviera que pedirle nada. Ahora, me dejó en visto. Días después, me llamó como si nada, como si eso no importara, como si mi casa, mis cosas, mi cuerpo cansado ya no merecieran atención, como si yo no existiera más en su mundo real, solo en su lista de pendientes. Cada vez que decía algo, ella me respondía con condescendencia. Me corregía en público, me contradecía frente a él. Si opinaba sobre algo, me cambiaba el tema. Si hablaba de recuerdos, los minimizaba. ¡Ay! Suegra, eso ya pasó. Como si mi historia fuera un estorbo, como si mi memoria fuera una carga. Y él simplemente callaba. A veces la miraba nervioso, como pidiéndole que se moderara, pero nunca decía nada. Nunca me defendía. Nunca ponía límites. Lo veía sentado, ahí mismo en la sala que una vez fue nuestro refugio, y sentía que ya no lo conocía. Que ese hombre frente a mí no era el niño que abracé tantas veces. Que se había ido y solo quedaba su sombra. Me volví invisible. Empecé a hablar menos, a preguntar menos, a aparecer menos. Me daba cuenta de que mientras más me esforzaba por mantenerme cerca, más parecía alejarme, como si mi presencia incomodara, como si ya no tuviera un lugar, como si ya no importara. Una vez salí del baño y escuché como ella le decía, es que tu mamá quiere controlarte. Todo el tiempo está encima. Yo no sé cómo lo aguantas. Me quedé paralizada. No quise que supieran que había escuchado. Volví a mi cuarto con el alma hecha pedazos. Y esa noche no pude dormir. Me pregunté si realmente estaba siendo una carga, si había hecho algo mal, si mi amor se había vuelto demasiado, si estar presente era una forma de estorbar. Pero una parte de mí sabía que no era así, que lo único que hice fue amar, que lo único que ofrecí fue ayuda, compañía, cariño, que nunca pedí más que un poco de respeto, que nunca quise quitarle su espacio, sino compartir el mío. Pero eso no era suficiente, o tal vez era demasiado. Los días empezaron a pasar más lentos. Ya no esperaba visitas, ya no cocinaba con ilusión.
Ya no encendía la vela aromática. Empecé a hacerme pequeña dentro de la casa que yo misma había construido. Una casa que alguna vez estuvo llena de risas, de abrazos, de conversaciones profundas. Una casa que ahora solo tenía eco. Quise hablar con él una vez más. Le dije, con toda la ternura del mundo, que sentía que nos estábamos perdiendo, que extrañaba su voz, su risa, sus historias. Me miró, me tomó la mano y me dijo, «Mamá, estás exagerando. No es para tanto. Solo necesitas darte tu espacio». Y yo asentí. Pero por dentro, una parte de mí se rompió para siempre, porque entendí que no era cuestión de espacio, era cuestión de haber perdido mi lugar. Aún así, me callé. Aún así, sonreí. Aún así, les ofrecí café cuando vinieron la próxima vez, aunque ya no tenía ganas de preparar nada, porque una madre, incluso cuando duele, sigue dando. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. Nunca pensé que alguien pudiera usar mi propia vida como una historia para entretener a otros, que mi dolor se convirtiera en contenido, que mi intimidad terminara siendo aplauso para extraños. Pero eso fue exactamente lo que ella hizo, convirtió mi sufrimiento en espectáculo virtual. No sé por qué abrí el Facebook esa mañana. Tal vez Dios quería que yo viera con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Tal vez fue intuición. Solo sé que al entrar, sentí que el mundo se detenía. Ahí estaba la publicación, larga, con palabras cuidadas, como quien quiere destruir sin parecer agresiva. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Cualquier persona que nos conociera, aunque fuera poco, sabía perfectamente de quién estaba hablando. Hay personas que se disfrazan de familia, pero solo quieren controlar tu vida. Hay suegras que no saben su lugar y viven invadiendo lo que no les corresponde. Una mujer necesita su espacio, y yo ya no voy a callar más. Palabras como cuchillos, frases llenas de veneno disfrazadas de fuerza, y lo peor no fue leerlas, lo peor fue ver los comentarios. Decenas, luego cientos. Mujeres diciéndote entiendo, qué valiente, ya era hora de que hablaras. Algunas incluso compartiendo la publicación, aplaudiendo, festejando, y yo, frente a esa pantalla, sentí que mi historia estaba siendo arrancada de mis manos, que me estaban desfigurando, que me estaban convirtiendo en el monstruo de un relato que jamás escribí, porque no era verdad, porque no era justo, porque yo solo había amado, ayudado, entregado. Me temblaban las manos. Cerré el celular. Lo abrí de nuevo. Lo leí otra vez. Cada palabra era como sal en una herida que ni siquiera había terminado de entender. No podía respirar bien. No entendía cómo alguien podía tener tanta maldad, tanta frialdad. ¿Cómo era posible que ella, a quien recibí con los brazos abiertos, hiciera algo así? Y entonces vi lo que me destrozó por completo. Él, mi hijo, comentando debajo de la publicación. Te entiendo, amor. Estoy contigo. Qué valiente fuiste en decirlo. Tuve que leerlo varias veces. Pensé que estaba viendo mal, que era otra cuenta, que era un malentendido. Pero no, era él. Era su foto, su nombre. Eran sus palabras. No la cuestionó, no la frenó, no me defendió. La apoyó. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí se partía en mil pedazos. Porque no era solo una publicación. No era solo una falta de respeto. Era una traición. Y no cualquier traición. Era la de mi propio hijo. Aquel a quien alimenté, cuidé, abracé, protegí. Aquel por quien dejé todo. Aquel que una vez me dijo, eres lo más importante en mi vida. Él sabía cómo soy. Él sabía todo lo que hice por él. Él conocía cada sacrificio, cada lágrima, cada renuncia. Y aún así, eligió aplaudir una mentira. Eligió pararse del otro lado. Eligió no decir nada, que a veces es aún más doloroso que gritar. Después de eso, no me llamó. No preguntó cómo me sentía. No se apareció por casa. Se quedó en su mundo, como si lo que había pasado no fuera grave. Como si yo tuviera que aceptarlo. Como si tuviera que acostumbrarme a vivir con esa herida abierta. Lo que sentí no se puede explicar del todo. Es una mezcla de tristeza, vergüenza, impotencia y una especie de duelo. Porque aunque nadie murió, yo sentí que había perdido algo irrecuperable, la confianza, el vínculo, la certeza de que al menos él estaría a mi lado, en mi propio barrio,
la gente empezó a mirarme diferente. Algunas vecinas me preguntaban con cautela cómo estaba. Otras simplemente me evitaban. En la iglesia, algunas personas bajaban la mirada cuando pasaba. ¿Qué sabían? ¿Qué creían? ¿Cuánto de mi historia fue arrastrada por esa publicación sin verdad? Tuve que apagar el celular por varios días. No quería saber más. No quería ver más. No quería leer más palabras que me recordaran que mi vida había sido puesta en una vitrina para que otros opinaran. Ella me quitó muchas cosas con ese post. Me quitó la paz. Me quitó el respeto que algunos aún me tenían. Me quitó la oportunidad de defenderme. Pero lo más doloroso fue que mi hijo la aplaudiera. Después de aquella publicación, después de ver su comentario, su aprobación, su silencio ante lo injusto, todo cambió dentro de mí. Algo se apagó. Algo que llevaba años encendido, incluso en los días más difíciles. Porque cuando una madre ve que su hijo toma partido en contra de ella, sin dudar, sin preguntar, sin siquiera escuchar su versión, la herida no cicatriza. Se queda abierta, latiendo y recordando. No supe qué hacer. Mi primer impulso fue hablar con él, escribirle, pedirle que viniera a verme, no para reclamarle, no para discutir, solo para entender, solo para saber por qué. ¿Por qué eligió quedarse del otro lado? ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué no se preguntó si todo eso que ella escribió era verdad? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en la villana de su historia? Le mandé un mensaje, un texto simple, corto, lleno de amor, pero también de tristeza. Le dije que me dolía lo que había leído, que me lastimó su respuesta, que me gustaría hablar con él cara a cara. Tardó en contestar, horas, y cuando lo hizo, fue como si no me conociera. Mamá, estás exagerando. No es tan grave. No hagas un drama por algo que ni siquiera fue directo. No fue directo, pero fue claro. Y sus palabras, aunque escritas con frialdad, pesaban más que cualquier grito. Porque eso es lo que duele de verdad. Cuando alguien que tú criaste, que tú formaste, minimiza tu dolor. Lo reduce a una exageración. Lo trata como si fuera una molestia. Ese día, entendí que él ya no era el mismo. Y quizás yo tampoco. Que algo entre nosotros se había roto. No de manera ruidosa, no con escándalo, sino en silencio. Como se rompe una cuerda que ha estado tensándose durante mucho tiempo. Pasaron los días y no me buscó. No apareció. No llamó. No preguntó si estaba bien. No intentó aclarar las cosas. Y yo me fui hundiendo en una tristeza que no sabía cómo explicar. Porque no era solo la traición. Era el abandono. Era el vacío. Era la certeza de que ya no era prioridad, ni siquiera opción. Él me eligió por último. Me puso al final de su lista. Me trató como si mi amor fuera un estorbo, como si mi presencia fuera innecesaria, como si todo lo que compartimos no tuviera peso frente a una versión manipulada de los hechos. Y eso duele más que cualquier golpe, porque no viene de un extraño, viene de quien tú diste la vida. Intenté justificarlo en mi mente. Pensé, tal vez está confundido, tal vez ella lo presiona, tal vez no quiere conflictos, pero incluso con todas esas excusas, seguía siendo su decisión. Y él eligió no estar conmigo, eligió no escucharme, eligió no creerme. En la calle, las personas seguían hablando, algunas con compasión, otras con juicio. Me miraban como si esperaran una respuesta, como si quisieran que yo confirmara o negara lo que ella había publicado. Pero yo no tenía fuerzas, ni para hablar, ni para defenderme, porque cuando te rompen desde dentro, cuesta mucho juntar las piezas. Empecé a dormir mal, a comer menos, a evitar salir, a mirar el teléfono y no tener a quien llamar. Y en medio de esa soledad, me pregunté muchas veces, ¿en qué fallé? ¿Fui demasiado presente? ¿Lo protegí demasiado? ¿No le enseñé a poner límites? Recordé tantas veces en las que él me buscó llorando. ¿Cuándo lo dejó su primera novia? ¿Cuándo reprobó un examen importante? Cuando tuvo miedo de no ser suficiente. Y yo siempre estuve. Siempre. Sin dudar. Sin esperar nada a cambio. Pero ahora, cuando fui yo la que necesitó de su voz, de su abrazo, de su verdad, no estuvo. No dijo nada. No movió un dedo. Y en ese silencio brutal, entendí algo que me partió el alma. No es que me haya elegido por último, es que tal vez nunca me eligió de verdad.
Me quedé sola con mi silencio. Y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra, más que cualquier insulto, más que cualquier acusación. No era un silencio de paz. Era uno que dolía, que pesaba, que se metía por todos los rincones de la casa y del alma. Un silencio que me acompañaba desde el momento en que abría los ojos hasta que, ya de madrugada, cerraba los párpados fingiendo dormir, aunque en realidad solo pensaba. No hubo disculpas, no hubo aclaraciones, no hubo explicaciones. Él no regresó, ella no rectificó. Y yo solo me quedé ahí, sentada en una silla que antes fue lugar de charla y café, ahora convertida en un rincón de recuerdos. Me sorprendía la forma en que el cuerpo se acostumbra al vacío. Cómo dejas de poner un plato extra en la mesa. Cómo el celular deja de sonar y ya no lo esperas. Cómo la puerta deja de abrirse y ya ni te molestas en mirar. Los días empezaron a pasar lentos, pesados. A veces me sorprendía mirando por la ventana sin saber cuánto tiempo había pasado. O prendía la televisión solo para sentir algo de ruido. Ya no cocinaba, ya no escribía, ya no llamaba a nadie. Me sentía como una sombra en mi propia vida, como si existiera solo porque respiraba, pero sin razón, sin rumbo. Mi cuerpo también empezó a hablar. El estómago se cerró. La espalda dolía más que antes. Los pies ya no querían caminar. Y aún así, fingía. Fingía estar bien cuando alguien me preguntaba. Fingía sonreír en la tienda, en la iglesia, en la calle. Nadie sabía, porque estas heridas no sangran por fuera. Son silenciosas, y en el fondo no quieres que nadie más las vea, porque ya te da vergüenza seguir doliendo. Algunas amigas se alejaron, otras me buscaron con cautela. Una me dijo no te lo tomes tan personal, los hijos cambian. Otra solo me abrazó en silencio, y ese abrazo me sostuvo más que 1000 palabras. Pero aún así, me sentía sola, como si la gente pudiera ver que algo en mí se había apagado, como si ya no brillara, como si ya no importara. Intenté escribirle una carta, la rompí, pensé en llamarlo, no me atreví, pensé en ir a buscarlo, pero algo dentro de mí me dijo que no era yo quien debía moverse esta vez, que ya había hecho suficiente, que ya me había arrastrado bastante, que no se puede rescatar a quien no quiere volver. Una tarde, al barrer el patio, encontré un juguete viejo que él usaba de niño. Estaba sucio, lleno de tierra, pero aún tenía su forma. Lo levanté con cuidado, como si fuera de cristal, y lloré. Lloré como no lo había hecho en días, porque ahí estaba mi niño, el que me decía mamá, no te vayas cuando salía a trabajar, el que me esperaba en la ventana, el que me pedía que le contara una historia antes de dormir. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo se volvió un hombre que ya no me mira? Mi fe, que siempre fue fuerte, se volvió refugio. Recé como hacía años no lo hacía, no para que él regresara, no para que ella se disculpara, sino para no perderme a mí misma, para no olvidar quién era yo, porque entre tanto juicio, tanto abandono, tanto silencio, empecé a dudar de mí. Empecé a preguntarme si realmente había sido una buena madre, si tal vez, sin querer, hice algo mal. Pero en el fondo, algo me decía que no fue mi amor lo que sobró, fue el valor que no supieron darle, que no era yo la que estaba equivocada por haber estado presente, sino ellos por no saber apreciar lo que significa tener a una madre que da todo sin pedir nada. Y fue en ese abismo, en esa oscuridad íntima, donde empecé a ver con claridad, donde mis ojos dejaron de buscar hacia afuera y empezaron a mirar hacia adentro, donde entendí que tal vez esta soledad no era castigo, sino revelación. Fue en la soledad donde vi lo que nunca quise ver. No fue inmediato, no fue un momento de iluminación con música de fondo ni una frase bonita escrita en una taza. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de vacíos y preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, el silencio se fue convirtiendo en espejo. Y ahí me vi. Vi a la mujer que fui, la que soy, la que dejé de ser sin darme cuenta. Al principio, resistía. Me decía a mí misma que esto era una fase, que todo pasaría, que él recapacitaría, que ella entendería, que las cosas volverían a ser como antes. Me aferraba a recuerdos, a momentos. Le hablaba en mi mente como si aún pudiera oírme. Preparaba café por costumbre, ponía un plato de más por si acaso, pero nadie llegaba, nadie escribía, nadie preguntaba.
Y un día, simplemente me rendí. Pero no como quien se derrota, sino como quien deja de forzar. Dejé de buscar explicaciones. Dejé de justificar. Dejé de luchar por alguien que no tenía intención de volver. Y fue entonces, en ese espacio vacío, que comencé a escucharme. Me vi parada frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a la madre. Vi a la mujer, a la que había soñado, reído, amado, luchado, la que abandonó cosas por cuidar, por estar, por sostener a otros. Recordé que antes de ser mamá, fui persona, y que en algún punto me perdí creyendo que el amor incondicional significaba desaparecer por los demás. Saqué una caja vieja del armario. Dentro había cuadernos, cartas, dibujos de mi hijo cuando era niño, fotos en blanco y negro, un collar roto que un día me regaló. Me senté en el piso y lo abracé todo. Lloré, pero no solo por lo que perdí, sino por lo que me dejé quitar, por lo que permití, por cada vez que me callé para no incomodar, por cada vez que me doblé para sostener vínculos que ya estaban rotos. Entendí que el abandono no empieza cuando el otro se va, empieza cuando dejamos de ser vistas, cuando lo que sentimos se vuelve exageración, cuando nuestras lágrimas se convierten en molestia para quienes una vez nos amaron. Y eso había pasado mucho antes de la publicación, mucho antes del comentario, mucho antes del distanciamiento. Había pasado en los gestos pequeños, en los silencios largos, en las sonrisas forzadas. No todo el dolor venía de él. También venía de mí, de la expectativa, de la entrega sin medida, de haberme olvidado. Porque ser madre no debería significar dejar de ser mujer, dejar de ser persona, dejar de tener límites. Y sin querer, me puse en ese lugar, en el de la que siempre dice sí, en el de la que siempre está disponible, en el de la que nunca reclama. Y cuando ya no serví como antes, me dejaron de lado como algo que estorba. Recordé cosas que había dejado de hacer. Me gustaba pintar, me gustaba leer en voz alta, me gustaba caminar sin rumbo, me gustaba el silencio que no duele, me gustaba escribir pensamientos en papeles sueltos, y todo eso lo fui apagando en nombre del deber, del rol, del amor. Pero, ¿qué amor es ese que solo te deja dar y nunca recibir? Empecé a retomar pedacitos de mí. Fui a la biblioteca del barrio, saqué un libro, me senté en el parque, sentí el sol en la cara, compré una planta, puse música, cociné para mí, no para esperar a nadie. Todo eso puede parecer insignificante para otros, pero para mí fue una forma de decirle a mi alma que aún estaba aquí, que aún merecía cuidado, que aún tenía derecho a existir con dignidad, aunque nadie me lo recordara. Un domingo, me senté en la mesa con papel y pluma, y escribí una lista, no de pendientes, no de quejas, una lista de todo lo que alguna vez soñé y dejé para después, una lista de lo que aún quiero, de lo que me hace bien, de lo que me gustaría recuperar, porque entendí que no importa la edad, no importa lo que te quitaron, no importa quién te dio la espalda, siempre hay algo por lo que seguir. No busqué venganza, no deseé que sufrieran, solo deseé que algún día entendieran, que algún día miraran atrás y se dieran cuenta de lo que dejaron ir. Y si no lo hacían, estaba bien, porque mi sanación ya no dependía de ellos. No iba a quedarme sentada esperando una disculpa que quizás nunca llegaría. Fue en esa soledad, en esa quietud forzada, donde entendí que nunca fui débil, que sobreviví a cosas que muchos no soportarían, que sostuve familias, que sané heridas, que abracé culpas que no eran mías. Y aún así, seguí. Y aquí estoy. Lo que vi en esa soledad no fue bonito al principio. Fue crudo, fue doloroso, pero fue real. Y a veces, solo desde la verdad podemos empezar a renacer. Me recogí en mí misma, no porque me diera miedo el mundo, ni porque ya no esperara nada de nadie. Lo hice porque por fin entendí que no hay refugio más seguro que una misma cuando se ha estado tan rota por dentro. No fue una decisión valiente ni heroica. Fue una necesidad, una forma de sobrevivir. Había pasado tanto tiempo esperando que alguien viniera a rescatarme, que él se diera cuenta, que ella se arrepintiera, que alguien dijera lo que te hicieron estuvo mal. Pero eso nunca llegó. Y un día desperté y me pregunté por qué seguía esperando que los demás me dieran lo que yo misma podía darme: respeto, cuidado, consuelo. Fue entonces que comencé a reconstruirme.
No con grandes gestos, no con promesas, con cosas pequeñas, pequeñísimas. Cambié las cortinas de la sala. Tiré una caja de recuerdos que solo me hacían llorar. Limpié la casa como si estuviera sacando fantasmas. Planté flores en el patio. Volví a caminar por el parque, con pasos lentos pero seguros. Había olvidado lo bien que se siente el viento en la cara, el olor del pan recién horneado, la textura de una hoja al caer. La vida, cuando dejas de correr detrás de quienes no te valoran, empieza a mostrarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. Y en esos detalles, empecé a recordar quién era yo. Comencé a escribir. No para nadie, no para publicar, para mí, para soltar, para vaciar el alma. Escribí cartas que nunca envié, textos que me dolían pero que al final me dejaban respirar. Me sentaba con un café, abría una libreta y dejaba que las palabras salieran como salieran. A veces con rabia, a veces con ternura, a veces con tristeza, pero siempre con verdad. También retomé algo que había olvidado, la pintura. No soy artista, pero me hacía bien. Poner color donde había oscuridad. Dejar que los pinceles dijeran lo que mi boca no podía. No importaba si salía bonito o no. Era mío. Era para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Con el tiempo, algunas personas empezaron a notarlo. Me decían que me veía más tranquila, que brillaba diferente. Y sí, había algo nuevo en mí, pero no era nuevo. Siempre estuvo ahí, solo que ahora ya no lo apagaba nadie, porque entendí que no necesito ser aceptada por quienes no saben ver mi valor, que no tengo que justificar mi existencia para merecer amor, que no necesito estar disponible para todos si yo misma me abandono. También empecé a poner límites, sin culpa, con firmeza. Aprendí a decir, no quiero hablar de eso. No estoy disponible hoy. No merezco ser tratada así. Me costó, porque una se acostumbra a callar para no incomodar. Pero el silencio que protege a los demás y te destruye a ti, no es noble. Es destructivo. Hubo días en los que recaí, en los que volví a llorar al ver una foto, una fecha especial, un recuerdo. Pero esta vez no me regañé por sentir. Llorar no me hacía débil, me hacía humana, y cada vez dolía menos, porque el dolor, cuando lo enfrentas, pierde fuerza, y se transforma, y un día, casi sin darte cuenta, deja de ser tormenta para convertirse en lección. No volví a buscarlo, tampoco me buscó, y eso ya no me dolía como antes, porque comprendí que hay despedidas silenciosas que valen más que 1000 conversaciones sin sentido, que soltar a quien no quiere estar no es rendirse, es elegirse. Y yo por fin me estaba eligiendo a mí. Un día me miré al espejo y me reconocí, no como antes, no como la mujer que esperaba permiso para vivir. Me vi fuerte, serena, con cicatrices, sí, pero de pie, entera, completa. Y supe que ese era mi verdadero renacimiento, no uno que necesitara aplausos ni testigos, uno solo mío, íntimo, verdadero, porque después de tanto dolor, después de haber sido olvidada, traicionada, expuesta y rechazada, yo me encontré a mí misma. Y eso no me lo puede quitar nadie. No necesité que él regresara, porque entendí, con el alma en pedazos pero con el corazón aprendiendo a latir de nuevo, que yo no tenía que esperar más por nadie, que la única persona que de verdad necesitaba volver era yo. Y lo hice. Volví a mí, a mi esencia, a lo que siempre estuvo ahí, debajo de tanto dolor acumulado, de tanta renuncia disfrazada de amor. Mi hijo no volvió, ni con una disculpa, ni con una llamada, ni con un mensaje. Nunca apareció con palabras que sanaran, ni con gestos que reconocieran el daño. Siguió su vida, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera llorado, como si yo no hubiera sangrado por dentro con cada silencio suyo. Y aunque al principio eso me desgarraba, con el tiempo dejó de doler, porque me di cuenta de que no necesito palabras de alguien que ya no quiere escucharme. No necesito explicaciones de quien eligió creer en versiones ajenas antes que en mi historia. No necesito la aprobación de quien olvidó todo lo que hice, todo lo que fui, todo lo que dimos juntos. No necesito que regrese quien fue capaz de marcharse sin mirar atrás. Yo regresé al centro de mí misma, al lugar que tantas veces abandoné por ser madre, por cuidar, por estar, por sostener. Y no lo digo con resentimiento.
Lo digo con verdad, porque el amor de madre es inmenso, pero también merece ser recíproco. Y cuando no lo es, una tiene que aprender a soltar. No para dejar de amar, sino para dejar de sufrir. Me reconecté con mujeres que, como yo, han sido silenciadas. Mujeres que dieron todo por sus hijos, sus parejas, sus familias, y que un día se vieron solas, cuestionadas, juzgadas. Historias como la mía, contadas en voz baja, con lágrimas contenidas, con manos temblorosas. Y en esa red invisible de dolores compartidos, encontré fuerza. No porque fuera justo lo que vivimos, sino porque dejamos de sentirnos locas, exageradas o desechables. Y ahora sé que somos muchas, que en cada barrio, en cada ciudad, en cada familia, hay una mujer como yo, una madre que se partió en mil por amor y que ahora recoge sus pedazos con dignidad, que no grita, pero resiste, que no se victimiza, pero tampoco olvida, que no busca venganza, pero tampoco acepta migajas. Perdoné, pero no por ellos, por mí, porque cargar con odio es seguir dándoles espacio dentro de mí. Y yo ya no quiero que vivan aquí. Aquí ahora solo hay lugar para lo que me nutre, para lo que me hace bien, para lo que me hace crecer. Perdoné sin justificar, perdoné sin olvidar, porque el perdón real no es negar lo que pasó, es aprender a vivir sin que eso te destruya. Y a ti, que estás leyendo esto, que quizás te ves reflejada en mis palabras, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. No estás sola, no estás loca, no estás exagerando. Si tu familia te dio la espalda, si tu hijo eligió ignorarte, si tu nuera te hizo daño y nadie te creyó, no es tu culpa, no es tu vergüenza, no es tu castigo. Lo que te hicieron habla de ellos, pero lo que haces con tu dolor habla de ti. No necesitas que vuelvan para volver a sonreír. No necesitas una disculpa para empezar de nuevo. No necesitas entenderlo todo para sanar. A veces, lo único que necesitas es hacer lo que yo hice, volver a ti, abrazarte como nunca nadie te abrazó, escucharte como nadie lo hizo, honrarte como nadie supo. Yo no me fui, solo me perdí un tiempo entre tanto dar, pero aquí estoy, más completa, más consciente, más mía. Y si hoy puedo contar esta historia sin romperme, es porque aprendí que el amor más profundo no es el que damos, es el que finalmente nos permitimos recibir de nosotras mismas. Así que si esto tocó algo dentro de ti, si te recordó una herida, si despertó una verdad que habías escondido, no lo ignores. Ámala, escúchala. Es el primer paso para volver. No esperes más. Vuelve, vuelve a ti, porque ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera sanación.